Bienvenidos al Gabinete Literario en este 180 aniversario. Justo cuando llegábamos me encontré con unos socios que me decían: pero mi presidente, 180 años. Pero qué barbaridad. Son muchos años. Y yo para mis adentros pensé, pues ya verás cuando el conferenciante de hoy hable de 2 millones de años, cómo se nos va a quedar el cuerpo. Bueno, bromas aparte. En 1844 se fundó el Gabinete Literario y todas las iniciativas importantes para esta isla han salido desde esa casa, desde la sociedad civil, desde el Gabinete Literario. Tanto la iniciativa de la creación de los puertos francos, el primer colegio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el Colegio de San Agustín, el Teatro Pérez Galdós, la Caja de Ahorros. Entidades como el Club Náutico se ha fundado en esta casa, en este mismo salón, la Filarmónica. Una serie de iniciativas que han sido vitales para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La universidad, muy importante. Todos ustedes conocen los debates que se produjeron en esta casa. Últimamente, el proyecto Iniguada, que estamos abanderando desde el Gabinete Literario. Por lo tanto, creo que ha sido una época, unos años muy fructíferos, donde el progreso intelectual, moral, social y económico de Gran Canaria, el Gabinete Literario siempre ha estado en la línea, en la brecha de poder conseguirlo. Hoy tenemos la suerte de tener a José María, nuestro conferenciante, a Lorena Sánchez Romero, que va a moderar de alguna manera el debate y la conferencia y las preguntas que ustedes consideren oportunos. Por lo tanto, nuestro orador de hoy, nuestro conferenciante, que es Premio Príncipe de Asturias, que además es miembro de la Real Academia Española de la Lengua, pero fundamentalmente y principalmente ha sido uno de los artífices principales de lo que es Atapuerca. Creo que es posiblemente, no, con toda seguridad, el yacimiento más importante del mundo. Ahora lo veremos y el profesor Bermúdez de Castro, risueño de segundo apellido, que a él le gusta que lo recuerde, ha sido una suerte poderlo tener hoy aquí. Por lo tanto, yo de la lectura de sus libros, quizás, ahora recuerdo 2 o 3 frases. Una de ellas es que es mucho más sencillo creer que pensar. Parece una obviedad y parece una tontería, pero tiene, si ustedes pónganse a pensarlo para que vean que tiene su enjundia. Y por otro lado, con el paso del tiempo, quizás desde nuestros ancestros, lo que menos, o mejor dicho, hay muy poca diferencia entre lo que fueron nuestros primigenios ancestros a lo que somos hoy en día. Desgraciadamente yo añado que hay algunos que todavía que parece que se han quedado en el tiempo. Yo, sin nada más que agradecerles a todos ustedes hoy que estén aquí y sin más, muchas gracias por toda su atención. Pues muchísimas gracias, presidente. Solo decir que estoy segura de que todos los que estamos aquí sabemos que vamos a vivir un momento excepcional. No van a cerrar las puertas, es decir, podremos salir, pero no vamos a querer. Y es porque tenemos con nosotros a José María Bermúdez de Castro. Ha hecho la presentación formal, pero a mí me gusta contar de él algo que él suele decir en sus conferencias, y es que cuando comenzó a investigar sobre la evolución de la humanidad, no se podía hablar en España, era tabú. No ocurría así en Inglaterra, por ejemplo, porque tenían, pues después de Darwin y después de Wallace, hubo muchísimos arqueólogos que empezaron a construir
las bases de lo que son hoy las claves de la evolución de la humanidad. Esto, que parece una frase que suena que es realmente interesante e importante. Cómo ha evolucionado la humanidad hasta llegar a lo que hoy somos todos nosotros, los que estamos aquí sentados, miembros de tribus muy distintas y que podemos compartir los asientos sin pelearnos entre nosotros. Eso se ha conseguido gracias a la evolución de la humanidad. Me gusta también contar de él que cuando comenzó a investigar, en España apenas había fósiles. Habían aflorado unos pequeños, algunos fósiles muy poquitos, el año 1976, si no recuerdo mal, en un lugar absolutamente desconocido, que se llamaba Atapuerca, en Burgos. Y desde entonces hasta hoy, José María ha estado trabajando en esos yacimientos y ha convertido, como bien ha dicho el presidente, Atapuerca en una catedral de lo que puede explicar o dar las claves de la evolución de la humanidad, que es lo que nos convoca hoy aquí a todos. Le llamaríamos un sabio si estuviéramos muchos años atrás. Hoy sabemos que atesora 7 millones de años de conocimiento, los que explican nuestro linaje, de dónde venimos. Y me encantaría comenzar con esta pregunta. ¿Cuántas especies humanas sabéis que han existido en todo este tiempo y cuántas se estiman que han existido? Bueno, primero, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un auténtico placer volver a Gran Canaria después de muchos años. He trabajado, como sabéis, aquí. Mi tesis doctoral se hizo con los aborígenes canarios y entonces, bueno, pues es muy emocionante, ¿no?, volver otra vez después de tantos años, aunque he estado, por supuesto, en todo el archipiélago en muchas ocasiones, algún congreso, con la familia, por supuesto, haciendo turismo, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es un placer. Y ahora voy muchísimas gracias por su asistencia, porque, bueno, es fantástico ver la sala completamente llena, ¿no? Pues yendo con tu pregunta, ahora mismo oficialmente se reconocen unas 24 o 25 especies que han formado parte de nuestra genealogía. Algunos autores les gusta son más reduccionistas y entonces piensan que hay menos especies, ¿no? Digamos que agrupan las especies en menos, ¿no? Y otros, en cambio, en más. Así que lo vamos a dejar en un término medio. Y yo creo que 24 o 25 especies no está nada mal para 7 millones de años, teniendo en cuenta que, claro, somos una especie grande, en fin, un primate consistente y demás, y en 7 millones de años no está nada mal que... Pero, y además hay otra cosa, ahora se están estudiando zonas, regiones en las que ha habido mucha estabilidad o mucha inestabilidad política y no se han reconocido especies. Me refiero, por ejemplo, a China. Ahora nosotros llevamos trabajando en China desde hace ya más de 10 años y estamos viendo que hay una diversidad mucho más importante de la que se pensaba. Así que es muy posible que en unos cuantos años ese número que te he comentado, de 24 o 25 especies, aumente. Va a aumentar. Estas son de las que tenéis pruebas, pero las estimaciones dicen que podrían haber existido más. Más, sí, seguramente habrá más, se van a encontrar. Y por supuesto hay lugares donde no se puede excavar. Hay lugares en los que las condiciones económicas o políticas o geopolíticas o que hay guerras y demás no se puede trabajar y por tanto son vacíos importantes y yo estoy convencido de que en esos sitios se pueden encontrar cosas muy importantes, ¿no? Sí, sí. Háblanos de esa imagen, la que están viendo ahora mismo en pantalla. Es que esta imagen es icónica y todos la conocemos, ¿no? Es una imagen que tiene un origen curioso, ¿no? Cuando Ernesto Haeckel, que era un admirador de Darwin, pues hizo una propuesta al hombre, defendía a Darwin a capa y espada y comentó que tenía que haber una especie de eslabón perdido entre los simios antropoideos y nosotros. Por tanto, una línea recta
que condujera desde los simios antropoideos hasta nosotros. Bueno, ese es el inicio, ¿no? Después, ya en los años 50, aparece una teoría que además la hace un entomólogo, que es curioso, ¿no? En la que propone que la evolución ha sido lineal, desde una especie más antigua hasta nosotros, hasta llegar a nosotros. Entonces se crea esta línea que estamos viendo aquí. Ahora mismo sabemos que esto no es así. Es decir, esta imagen no representa científicamente lo que no, ahora mismo es muy bonita, muy icónica, aparece en anuncios publicitarios e incluso forma parte del logo del Museo de la Evolución Humana de Burgos, curiosamente, ¿no? No así, pero bueno, de una manera esquemática y queda realmente bonita. Pero no es la realidad, no es la realidad. Además hay una cosa que quería comentarte y comentar a todo el mundo. Hay que fijarse, por ejemplo, en esas formas intermedias que no son ni bípedas ni tampoco cuadrúpedas, ¿no? El primero es cuadrúpedo totalmente, recuerda a un chimpancé, por ejemplo, un gorila. El segundo, ¿cómo va? Pues va con las manos así levantadas un poco y parece que se va a caer y demás. Hay una cosa que físicamente no es posible. Vamos a ver, hay una cosa que tenemos todos los seres, que es el centro de gravedad. Nuestro centro de gravedad más o menos está en el vientre, ¿no? Y ese centro de gravedad tiene que caer justo en la zona de sustentación. Nuestra zona de sustentación son los pies. Es decir, que si tú te pones de pie, tu zona de sustentación pues la dibujan los pies. Entonces el centro de gravedad cae en el punto, cae justo en ese plano de sustentación. Si tú te echas hacia adelante, el centro de gravedad se echa hacia adelante y sale fuera del plano. Claro. Fijaros una cosa, eso físicamente no es viable, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando un corredor que corre los 100 metros o que llega con otro corredor y quiere llegar antes que él y demás y quiere romper la cinta, ¿no?, para ganar? ¿Qué es lo que hace? Adelanta el cuerpo hacia adelante, pues para que el cuerpo rompa la cinta antes que el contrincante. ¿Qué sucede inmediatamente? Que se cae. Claro. Se cae. Bueno, pues esto pasaría igual. O sea, esto no es físicamente viable. Tendríamos que quitar 4 figuras de... Sí, algunas habría que quitarlas ya, aunque la imagen no es correcta, pero habría que quitarlas porque es que no son físicamente. Claro, se caen. Sí, podríamos llevar un bastón, esto sí que nos sujeta. Eso no es Cuando hablamos de unas 25 especies, 25 humanos distintos a nosotros, la hibridación entre todos ellos explica más la evolución que la adaptación a distintos lugares, a distintos medios. Sí, la hibridación posiblemente ha sido importante. Esto, por ejemplo, esta imagen pues sería un poco más adecuada. Es una de las muchas imágenes que han hecho pues nuestros colegas, ¿no?, hablando, intentando establecer relaciones filogenéticas entre distintas especies. Aquí, si cuentas, pues hay unas 24, una cosa así, ¿no? Falta alguna, porque esta es una imagen antigua, ¿no? Pero si vas contando ya verás cómo hay 24 o 25, ¿no? Y, bueno, pues, hibridación. Claro, por ejemplo, se ha hecho ADN. Ya sé que te interesan mucho los neandertales, se ha hecho ADN con neandertales, y con nuestra especie, y se ha visto que efectivamente hibridamos pues seguramente en Próximo Oriente, que es donde nos encontramos, después de habernos separado durante muchísimo tiempo, hace 800.000 años nos separamos de la línea que conduce a los neandertales, volvimos a encontrarnos y hubo hibridación. Y eso los genetistas lo han comentado, ¿no? Y es posible que estuviéramos con ellos nada menos que 80.000 años conviviendo. Bueno, luego te contaré un poco de las cosas porque hablamos en el cóctel de los neandertales que hay ahí. Sí, muy interesante. Claro, este modelo que conocemos de nosotros y de los neandertales y de nosotros, se puede llevar hacia atrás. Y yo estoy absolutamente convencido, si tuviéramos la oportunidad, la posibilidad, que no es factible porque ya el ADN ha desaparecido, pero podríamos ver que a lo mejor entre la especie, no sé, Homo ergaster, que está muy cerca de Homo habilis, pues a lo mejor hubo hibridación, ¿no? Claro. Y eso pues también creó variabilidad, porque la hibridación es fuente de variabilidad. El mestizaje es, para mí, lo mejor que hay.
lo mejor que hay. Después, por ejemplo, la especie humana que se ha separado en tantos grupos, en tantas tribus y demás. Cuando hay mestizaje es fantástico, porque evita una cosa muy perniciosa para cualquier especie, que es la endogamia. La endogamia es lo más pernicioso que hay. Si luego me preguntas sobre los neandertales, te diré... Te pregunto sobre los neandertales. No, entonces, prometido, a punto. Pues eso. Entonces, la endogamia es muy perniciosa. Entonces, cuando hay mestizaje es fantástico. Pues entre las especies es posible que también fuera algo normal. Pero bueno, esto os costó aceptarlo, ¿eh? Esto os costó aceptarlo. Sí. A los científicos que estudiabais la evolución. Sí, perdona. Que esto os costó aceptarlo. Sí. Esto me ha salido del guión. Sí. Pero sí vamos a recuperar las claves de la evolución de la humanidad, que nos ha hecho ser lo que hoy somos y tan distintos de los chimpancés. Podría ser el bipedismo, la locomoción, poder caminar erguidos. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Qué ventajas ha supuesto que podamos caminar sobre nuestros pies? ¿Y qué desventajas? Claro. Pues mira, se han propuesto muchísimas hipótesis sobre la bipedestación. ¿Por qué caminamos erguidos? ¿Por qué caminamos como lo hacemos ahora? ¿Por qué tenemos esa estación bípeda? Pues durante mucho tiempo se habló, se discutió, no se conocía mucho de la evolución humana y se propusieron muchísimas hipótesis, ¿no? No, es que claro, es que es muy importante porque así podemos ver por encima de las hierbas si viene un predador, estamos en la sabana y demás. Pero claro, hay una cosa que no tenía en cuenta esta propuesta, y es que en aquella época medíamos 1,20 m o 1 metro y las hierbas son muy altas, por tanto no vas a ver a los predadores, ¿no? Aquello no tenía mucho sentido, ¿no? Y bueno, después ya con hallazgos paleontológicos se ha visto que hay homínidos de nuestra propia genealogía que son bípedos y que tenían 5 millones de años, casi 6 millones de años, y por tanto el bipedismo no surgió en la sabana, sino que surgió en la propia selva que estaba en ese momento, hace 6 millones de años, cubría absolutamente todo el continente africano. Por tanto, aunque no haya ahora mismo una razón que, digamos, sea la que nos satisfaga a todos, probablemente era una forma más de locomoción en la selva, ¿no? Éramos muy trepadores y también bípedos. Y esto pues era una forma más de locomoción, igual que había trepadores cuadrúpedos, trepadores bípedos, y no era nada extraño, ¿no? Después una vez que estuvimos ya fuera de las selvas africanas, cuando el clima se enfría y pasamos de los aproximadamente 17 grados de promedio en la temperatura del suelo en el globo, pasamos a los 12 grados aproximadamente, hay un enfriamiento importante por las glaciaciones. Entonces ya desaparecen las selvas en África, quedan solamente relegadas al oeste de África, en el norte está el desierto del Sáhara y en el este y en el sur quedan las sabanas. Es ahí donde vamos a prosperar, donde nuestros ancestros van a prosperar. Y claro, ahí hay una cosa importante, ya tenemos las manos liberadas. Y esto es muy importante, como luego vamos a ver. Claro, si tienes las manos liberadas, las tienes para otras cosas, ¿no? Y luego hablaremos de la cultura. Esto es muy importante. Y te voy a decir 2 cosas interesantes, ¿no? Esa es la razón más favorable para ser bípedos, tener las manos liberadas. Pero también tiene sus desventajas, que hay varias. Pero la más importante es precisamente el parto. Claro. Porque en un animal cuadrúpedo el canal del parto es algo muy fácil de pasar, ¿no? Todo el mundo creo que conoce o sabe que un animal, no sé, doméstico, una vaca o tal, el parto es rapidísimo, es muy rápido. O sea, el feto sale por el canal del parto en cuestión de minutos prácticamente, ¿no? En cambio, el parto en nuestra especie pues es un proceso que puede durar 12 horas, 24 horas o 48 horas y es muy complicado porque el feto que va a salir tiene que hacer un viaje muy complicado, tiene que girar,
tiene que pasar por las espinas ciáticas, que son unas espinas puñeteras, muy puñeteras que están ahí y que bueno, que en fin, que no es fácil, es la parte más estrecha del canal del parto, ¿no? Y luego tiene que dar la vuelta y la cabeza ponerla de otro lado y al final es un parto muy complicado. Eso es lo peor. Sí, hay que compensar entre manos libres y parto con dolor. Correcto, sí. Somos parecidísimos a los chimpancés y sin embargo tenemos un cerebro muchísimo más grande que ellos, muchísimo más, un volumen cerebral muchísimo más grande que el de los chimpancés. Correcto, sí. ¿Cómo se explica eso? ¿Y en qué momento comienza la expansión del cerebro humano? Sí, mira, hay una cosa, no lo hemos contado, ¿no? Compartimos con los chimpancés aproximadamente un 98,5% de los genes operativos. Nosotros, la especie humana, actualmente tiene algo más de 20.000 genes que son operativos, es decir, que funcionan. Otros genes no funcionan, simplemente están ahí, se han quedado y no funcionan. Pero los que son operativos son unos 20.000 o cerca de 21.000, ¿no? Vale, entonces, el 98,5% de esos genes los tienen también los chimpancés. Compartimos muchísimas cosas, ¿no? Y con muy poquitos cambios podemos conseguir mucho. Por ejemplo, el incremento del cerebro. Con un pequeño incremento de la velocidad de formación del cerebro, conseguimos que nosotros ahora mismo tenemos en promedio unos 1.350 centímetros cúbicos, 1.400, mientras que los chimpancés tienen 350, 400. O sea, triplicamos ese valor simplemente cambiando 1 o 2 genes. Con eso es suficiente, incrementando la velocidad de formación del cerebro. El cerebro de los chimpancés termina hacia los 5 o 6 años y el nuestro termina hacia los 7. Tampoco hay mucha... O sea, el tiempo de crecimiento es el mismo, pero la velocidad es mucho mayor. Por ejemplo, nosotros durante la gestación, sobre todo en los 2 últimos meses de la gestación, desde el mes séptimo al 9º, el cerebro crece a razón de unos 25 centímetros cúbicos por semana. En cambio, en los chimpancés crece a razón de unos 4 centímetros cúbicos por semana. Claro, nosotros nacemos ya con un cerebro de unos 400 centímetros cúbicos, que es la capacidad craneana que tiene un chimpancé adulto. Tú imagínate, claro. Después sigue creciendo, en el primer año de vida, el cerebro sigue creciendo casi a la misma tasa, y al final, cuando el niño o la niña ha cumplido 1 año, pues tiene una gran cabeza y un cuerpo que todavía es pequeñito. Es por eso que los niños se tambalean un poco y les cuesta trabajo caminar, aprenden a caminar más tarde, por otras razones además, si quieres que te puedo contar, ¿no? Bueno, y esta imagen, mira, ponla antes. Sí, ponla antes porque es que, fíjate, pasamos desde 7 millones de años a 4 millones de años o 3, prácticamente el cerebro no crece. Sigue igual. ¿Por qué? Porque bueno, estamos en la selva, estamos en un lugar completamente estable, no hay cambios en el medio, no hay cambio en los predadores, no hay cambio en los competidores. Si no hay cambio, no hay evolución biológica. Las especies permanecen estables. Hay muchos ejemplos en paleontología muy conocidos y extraordinarios, ¿no? Pero si hay un cambio importante en el medio, y lo hubo, entonces pueden ocurrir cosas. Y una de las cosas que ocurrió es un crecimiento exponencial, rapidísimo, de nuestro volumen cerebral. ¿Solo es el volumen lo que nos diferencia, por poner el ejemplo con los chimpancés, es solo el volumen? Claro, es lo que a primera vista parece, ¿no? Es decir, bueno, como tenemos un cerebro más grande ya está el tema resuelto, ¿no? No, hay muchísimas más cosas que han cambiado. Hay otros cuantos genes de ese 2% que nos diferencia de los chimpancés que han intervenido, ¿no? Por ejemplo, el tema de la complejidad cerebral. Nosotros tenemos un cerebro que es más complejo que el de los chimpancés, en el sentido de que primero hay más conexiones neuronales, las neuronas se conectan más, sobre todo si hay aprendizaje, y eso es muy importante, ¿eh? O sea, que haya aprendizaje. Si no hay aprendizaje, las neuronas no se conectan. Por ejemplo, nosotros ahora estamos conectando neuronas
Y las personas que están asistiendo a esta charla también están conectando neuronas, aunque no lo sientan, pero están conectando, porque quizá seamos capaces de enseñar alguna cosa. Sería maravilloso que todo el mundo saliera de la sala habiendo aprendido alguna cosita, ¿no? Entonces todos habremos conectado algo, ¿no? Es fantástico. O si me leo yo ahora un libro, nos leemos un libro, estamos conectando neuronas. Vemos la televisión, conectamos neuronas. Vamos por la calle y vemos algo, conectamos neuronas. Siempre es así, ¿no? Y cuanto más tiempo pasemos aprendiendo, mayor será la complejidad. Pero luego hay otra cosa muy interesante que es muy desconocida, ¿no? Y es que las fibras largas que conectan las neuronas unas con otras y que al final se dirigen a todo el cuerpo a través de la columna vertebral, etcétera, están rodeadas por una sustancia que se llama la mielina. La mielina es una sustancia formada por lípidos y por proteínas. Y esa sustancia, cuando rodea esas fibras largas, consigue que el impulso nervioso no se disipe, ¿no? Va perfecto, va por su sitio, va por su canal, y además va mucho más rápido. Un niño, por ejemplo, al nacer, eficaz el pensamiento, hace que el funcionamiento del cerebro sea más eficaz. Es más eficaz, es más eficaz. Un niño pequeño, por ejemplo, reacciona poquito cuando nace, pues es muy difícil que tenga reacciones, ¿no? Reacciona muy poco porque todos los impulsos nerviosos que él tiene, al final se van disipando, ¿no? Y entonces se queda en nada, ¿no? Pero nosotros no, nosotros a partir del nacimiento empezamos a crear esa mielina, esa sustancia, también los chimpancés, luego si queréis te cuento un poco más, y poquito a poco se van cubriendo esas fibras largas. Las últimas son las que tenemos en el lóbulo prefrontal del cerebro, que es donde residen precisamente las habilidades más humanas. Por ejemplo, la planificación, el aprendizaje, etcétera, ¿no? Y eso se consigue nada menos que a los 30 años. A los 30 años. Es una edad, es curioso, es una edad perfecta. Es súper interesante. O sea, eso, bueno, es un descubrimiento de hace nada. O sea, el esplendor de nuestro cerebro hasta los 30 años no se produce. En 2014 creo que es la publicación. La leí y dije, bueno, claro, ahí está. Es decir, la edad de los 30 años, esa mágica edad de los 30 años, es precisamente por eso, ¿no? Y en los chimpancés eso ocurre, la máxima formación de mielina sucede hacia los 13, 14 años. Ahí termina, ¿no? Pero en cualquier caso son dos procesos que están desacoplados. Por una parte, el incremento del volumen y por otro lado, el incremento de la complejidad. La complejidad del cerebro. Entonces nosotros hemos tenido un aumento de volumen y además un aumento de la complejidad. Claro, como tenemos muchas más neuronas, tenemos, no sé, 100.000 creo, o sea, barbaridades, ¿no? Pues tenemos más posibilidad de unir dendritas, que son las fibras más cortas de las neuronas, y por tanto al final tenemos un cerebro mucho más complejo y en el que somos capaces de hacer muchas más cosas. Por ejemplo, tecnología, ¿es la tecnología, el desarrollo tecnológico, claro, la tecnología, una clave más de que seamos hoy lo que somos? Claro, la tecnología, por ejemplo, es producto... Espera, que esta pregunta es muy interesante y se me olvidaba. Sí. Y es si la alimentación tuvo algo que ver con que nuestro cerebro aumentara el volumen y con que sea un cerebro más complejo. Sí, de alguna manera sí. Aunque mira, una cosa importante, el ser omnívoros, es decir, poder comer de todo, es una adaptación que hemos tenido desde siempre, incluso antes que la locomoción bípeda. Sí. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque el hecho de poder comer de todo nos permite vivir en cualquier sitio. Si tú vives en un lugar donde solamente hay frutos, comerás frutos y podrás vivir sin ningún problema, ¿no? Podrás comer insectos si quieres o algún otro tipo de animal pequeñito que puedas encontrarte, ¿no? Pero, por ejemplo, si dices, oye, no, es que me voy a vivir al Polo Norte, donde solamente hay, pues puedo cazar focas o puedo cazar, solo tienes carne, puedes vivir igual. Es una ventaja extraordinaria que tenemos los seres humanos o todas las especies de nuestra genealogía, haber podido comer de todo. Claro. Eso sí, claro, cuando salimos a la sabana, como he explicado antes, ya nos quedamos sin selva y por tanto nos quedamos sin frutos, ya las higueras y todos estos árboles frutales tan codiciados por los chimpancés desaparecen, ¿no? Y nos queda
bueno, pues comer a lo mejor tubérculos que hay en África, que en fin son suculentos y que están muy bien y demás, pero sobre todo nos queda la carne, nos queda cazar animales o animales que nos encontremos muertos. Y el problema aquí reside en que hay que cazar, y cazar no es sencillo. Cazar no es sencillo. Hay dos maneras de hacerlo. Una, que tengas la suerte de encontrarte un animal muerto, o que te unas un poquito más, que seas más sociable, que tengas más capacidad para establecer estrategias de caza, y con eso consigues la carne que necesitas para vivir. Y claro, hacer estrategias implica ser un poco más listo. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna manera, la carne nos llevó hacia esa situación, a ser un poco más inteligentes. Por tanto, si hay alguien en la sala que es vegetariano, pues que no sé, no pasa nada, no pasa nada. Yo mismo, yo no como carne ya, hace ya mucho tiempo, ¿no? Soy vegetariano, ¿no? O casi vegetariano, vegano, no sé, yo no sé, bueno, como cosas de carne, pero poco, muy poquito, casi todo es vegetal, ¿no? Porque, bueno, me va bien para la salud, ¿no? Me va bien para la salud. Así que no hay ningún problema, el que coma carne, pues perfecto, y el que no la coma, pues también, estupendo. Es difícil encontrar la respuesta de si fue el empezar a comer más carne o el cambio de la alimentación lo que hace que aumente el tamaño cerebral, la complejidad, o al revés, ¿no? La necesidad de establecer estrategias, lo que hace que se produzca ese desarrollo. Ahí es donde no encuentras cómo dar respuesta a eso. Hay una selección hacia los individuos más listos, más espabilados, para poder conseguir la comida, ¿no? La comida, que por cierto se mueve muy rápido. Se mueve muy rápido. Muy rápido, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un gorila. ¿Qué hace un gorila cuando se levanta por la mañana y quiere desayunar? Hace así, coge con la mano, coge una hojita del árbol, se la lleva a la boca y ya está. El árbol no protesta. Pero claro, como quieras conseguir una cebra o quieras conseguir un antílope o lo que sea, que corren, que se las pelan, pues lógicamente o tienes una estrategia detrás, eres un poco más listo que ellos, o si no, no funciona. Por eso sí que la carne de alguna manera nos impulsó a ser un poquito más espabilados, más listos, ¿no? ¿Y herramientas? Herramientas, claro. ¿Se utilizaron también fundamentalmente, como estamos viendo en la imagen, para la caza? Bueno, las herramientas son fundamentales. Esto es lo que se empieza a encontrar en los yacimientos africanos, que se datan entre 2,7 millones de años, es lo más seguro, ¿no? Se ha hablado de hasta 3 millones de años, es posible que haya herramientas con 3 millones de años, pero con 2,7 millones de años ya es seguro, ¿no? 2,7 millones de años. Y las herramientas, claro, no es una piedra cualquiera, es la transformación de la materia prima. O sea, la tecnología es transformar la materia prima, porque los chimpancés, ya sabes, que usan piedras. Un fruto seco, palos, etcétera, utilizan ese tipo de... Pero no fabrican una flecha, o no fabrican una lanza, o no fabrican una herramienta como esta, ¿no? Que tiene, bueno, es africana, está un poquito gastada, pero bueno, tiene un filo. Y con ese filo, pues si has conseguido un animal, pues puedes cortarlo, puedes arrancarle las extremidades, te las puedes llevar incluso a otro sitio para compartirla con tu grupo, con tu tribu. Y bueno, pues las herramientas empiezan a aparecer, se van transformando. Por cierto, que la tecnología ahora mismo va muy rápido, como ya sabes, ¿no? Bueno, esta tecnología que estamos viendo en la pantalla, que he puesto modo 1, que es una forma que utilizan los británicos, ¿no?, para definir. Este modo 1 estuvo nada menos que 1 millón de años funcionando. 1 millón de años. Se nos va o sea, es imposible que sepamos que ni la ahora llave mismo inglesa, ¿no?, valorar 1 millón de años de nuestro tiempo, ¿no? Es muy complicado. 1 millón de años haciendo lo mismo, haciendo exactamente lo mismo, sin cambiar. Y luego, cuando hicieron otra tecnología diferente, que es el Achelense, que se definió en Francia, estuvieron otro 1 millón de años haciendo lo mismo. Es decir, íbamos tan despacito que tardábamos 1 millón de años en innovar. Cuando ahora lo de las innovaciones te están preguntando en el Ministerio de Ciencia y Innovación, ¿usted qué ha innovado? Le vamos a dar un proyecto si ha innovado, ¿no? Si no, no se lo damos, ¿no? Y tiene usted 10 días para innovar. No sé qué. Creo que barajamos márgenes de tiempo distintos, sí. Un poquito.
Además de, hemos hablado del bipedismo, del aumento en la complejidad del cerebro, la alimentación, la tecnología, ¿hay alguna otra cosa que te parezca fundamental, que haya sido fundamental para la evolución de la humanidad? ¿Algún otro rasgo? Sí. Hay varias cosas más, pero hay una que me llama mucho la atención, que es lo de la pinza de precisión, ¿no? Bueno, si examinamos anatómicamente la mano de un chimpancé, notaremos varias cosas. Por ejemplo, se hace la anatomía, una disección, ¿no?, de una mano de un chimpancé. Notaremos, por ejemplo, que el quinto dedo, el dedo gordo, que le llamamos el dedo gordo, tiene menos musculatura que tenemos nosotros. Parece mentira, ¿no?, porque un chimpancé es fuerte, ¿no? Pero, sin embargo, su quinto dedo tiene menos músculos y son menos fuertes que nosotros. En cambio, nosotros tenemos aquí esto es lo que se llama la eminencia tenar. ¿Cómo se llama? Tiene técnicamente, bueno, yo te digo la palabra técnica, eminencia tenar. Bueno, pues tiene 2 músculos más que en los chimpancés y están mucho más desarrollados. Y la razón es muy sencilla, y es que nosotros desde niños, cuando empezamos a hacer la pinza de precisión, todo esto es fundamental para hacer la tecnología. Si yo, por ejemplo, cojo esta chapa de la botella, lo estoy cogiendo con estos 2 dedos, con esta chapa, con esta pinza, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto, y yo creo que mucha gente lo habrá visto también, a los chinos, cuando comen con los palillos son una prolongación del dedo índice y del dedo pulgar. He visto una precisión increíble. Yo tengo fotografías hechas a un amigo mío chino cogiendo cositas pequeñitas, con tal. Y es la pinza de precisión alargada, ¿no? Alargada con los palillos, ¿no? Bueno, pues esto es fundamental, pues, para hacer cosas tan increíbles como las que estamos haciendo en la actualidad, ¿no? Para dibujar, por ejemplo, para escribir, para hacer relojes tan precisos como los que hacemos, para hacer todo tipo de tecnologías, ¿no? Es fundamental. Es una herramienta anatómica que está utilizando nuestro cerebro para poder hacer este tipo de cosas. Y esto yo creo que pasa muy inadvertido, pero es una adaptación realmente que Bárbara. con muy poquitos genes también se puede conseguir, ¿no? Pero fundamental. Déjame llegar al humano moderno, a nuestra especie. O sea, hasta ahora hemos estado hablando de otros humanos que no éramos nosotros. ¿Hay un momento, un lugar? ¿Existe un primer humano moderno en algún sitio? ¿Cuándo aparece? Sí. Bueno, hay una larga historia en el género Homo. Después, cuando salimos a la sabana, hasta llegar a nosotros, tienen que pasar otros casi 3 millones de años, ¿no? Habían cambiado de tecnología, ya en 3 millones usaban algo más. Sí, ahora vamos muy deprisa, vamos tan deprisa que, bueno, ya... Claro. Yo he traído, bueno, has puesto aquí una imagen de un cráneo que tiene 160.000 años, 160.000, que es muchísimo, y es africano, encontrado en Etiopía, en la región de Etiopía, y está puesto aquí porque no es muy distinto de nosotros. Nuestra especie parece que surge en África. Hay una historia muy larga detrás de cómo surge, hace quizá unos 200.000 años. Algunos llevan hasta 300.000. Bueno, vamos a poner 250.000 y así nos quedamos contentos todos. Todos muy contentos, ¿no? Con 250.000 años ya aparecen cráneos que son muy similares a los que tenemos en la actualidad. Nosotros somos un poquito más ligeros, nos hemos aligerado con el neolítico, la agricultura, la ganadería, hemos aligerado un poco el esqueleto, ¿no? Los esqueletos son más ligeros, más livianos, ¿no? Pesamos menos. Ellos eran muy fuertes, muy robustos, tenían unos cráneos, como estáis viendo aquí, con esas cejas prominentes y demás, el hueso de la bóveda craneal muy grueso, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, la forma es muy parecida a la nuestra, ¿no? Y esto aparece en África. Entonces, la cuestión es dónde, en qué parte de África, si aparece en un solo lugar, si aparece solamente en Adán y Eva, es decir, 2 individuos, o si aparece, bueno, lo de Adán y Eva es una metáfora que se emplea en ciencia incluso, ¿no? La Eva mitocondrial famosa, ¿no? Pero en realidad posiblemente se trate o bien de una población subsahariana, en la que aparece
estas formas tan parecidas a nosotros, o incluso hay una investigadora que ha propuesto que la especie humana se forma en toda África, precisamente con hibridaciones, con poblaciones que migran de un lado para otro, que se van juntando, que van hibridando y demás, y al final aparece la población humana que se parece a nosotros y es la que se va de África, se escapa de África hace 120.000 años y es la que ya llega a todo el planeta. Bueno, esto ocurrió hace unos 120.000 años, aprovechando un momento climático bueno. Hace 120.000 años ya nos vamos de África y nos expandimos por todo el planeta, ¿no? Primero llegamos a Eurasia, colonizamos todo, llegamos a Australia hace 40.000 años y hace unos 30.000 pues llegamos al continente americano. Esto es la gran expansión de la humanidad. Y claro, esto, pues lo que preguntas todavía sigue en el aire, ¿no? Sí. Si fue una pequeña población que luego se expande por toda África, si fue toda África la que se concentra en una única población, son teorías ahora mismo rivales que, bueno, algún día pues se sabrá algo más, sobre todo con la genética, ¿no? Hay que encontrar fósiles que te permitan extraer ADN. Y cuando tienes el ADN, entonces puedes hacer ese tipo de Claro. hipótesis, elaborar hipótesis que sean contrastables y que sean fiables, ¿no? Pero es muy bonita la propuesta de que la especie apareciera en muchos sitios al Sí, mismo tiempo sí, y que es muy sea una interesante. hibridación entre distintos grupos. Cambia de nuevo pues, ideas preconcebidas, ¿no? Que tenemos de un único origen, un único lugar, una única persona. Sí. Habría muchísimos rasgos que destacar, creo yo, de lo que es nuestra especie, de lo que nos hace distintos. Pero posiblemente, o por lo menos para mí, la posibilidad del arte o del pensamiento simbólico es seguramente lo que me parece que más nos diferencia de los chimpancés, ¿no? Sí, claro. Hay un momento en el que la evolución de nuestra especie, imaginemos que hace 250.000 años es cuando surge, ¿no? La diferencia cultural que hay con los neandertales es cero. ¿En serio? Cero, sí. Los neandertales hacen exactamente lo mismo que nosotros. Pero esto es muy arriesgado lo que estás diciendo. No, pero es así. O sea, no sé, nosotros conocíamos el fuego, ellos también, ellos han llegado a pintar en las paredes de las cuevas, ¿no? Hay algunos ejemplos, ¿no? Igual que nosotros. Se han encontrado adornos en las cuevas de los neandertales, ¿no? Con lo cual a lo mejor se ponían collares igual que nosotros. El tema del lenguaje, muy posiblemente podían hablar. Un compañero nuestro, Ignacio Martínez Mendizábal, pues ha hecho estudios de neandertales y ha visto que tenían el oído exactamente igual que el nuestro y por tanto podían escuchar. Esto es muy interesante. El tema del oído a mí me encanta, ¿no? Es un trabajo que yo siempre le digo a mi buen amigo Nacho que es uno de los mejores trabajos que se han hecho en Atapuerca, ¿no? Porque con el oído que tenemos nosotros, el ancho de banda con el que escuchamos es el que nos permite distinguir no solamente las vocales, como pasa con los chimpancés, sino vocales y consonantes. Y por tanto, el oído, aunque no sepamos encontrar la forma de demostrar que podíamos hablar hace X tiempo, sí tenemos la posibilidad de mostrar cómo escuchábamos hace X tiempo, ¿no? Y los neandertales escuchaban exactamente lo mismo que nosotros. Tenían un ancho de banda que les permitía distinguir consonantes y vocales juntas, que no es ninguna broma. Porque nuestro lenguaje es complicado, pero es complicado porque mezclamos consonantes y vocales, ¿no? Y entonces esto es muy importante, Eso ¿no? también es muy bonito, cómo llegáis desde la ciencia, cómo se llega a conclusiones. Porque, claro, no puedes tener registros sonoros, no podemos oírlos hablar, No, claro. pero sin embargo podemos saber cómo escuchaban. Claro, y me esto es muy parece importante. una manera de aproximarte a ello realmente interesante. Pero no me has hablado de si del arte Claro. o del pensamiento simbólico, la posibilidad de crear simbolismo, que realmente lo que estamos haciendo aquí es Claro, es crear que un fíjate, rito, ¿no? claro, te comentaba al principio éramos iguales, neandertales y humanos modernos iguales. Una vez que desaparecen los neandertales, quedamos nosotros nada más en el planeta. No hay más especies que nosotros. Los Homo floresiensis desaparece también al mismo tiempo y al final nos quedamos solos, ¿no? Y ya pues empezamos
seguimos evolucionando, obviamente, como lo hacemos en la actualidad, ¿no? Y entonces aparecen los símbolos. Y esto ya es un salto cualitativo importante en nuestro cerebro, nuestra mente, ¿no? El símbolo. Con un elemento, con un símbolo, rememoramos algo, ¿no? Si esta institución tiene un símbolo, con ver el símbolo es suficiente, porque ya inmediatamente dices, sí, gabinete literario, ¿no? O cualquier otra institución, con los símbolos ya lo hacemos, ¿no? Y el arte forma parte de la cultura, ¿no? Siempre se ha confundido el arte con la cultura, ¿no? La cultura, el arte es una forma de cultura, ¿no? La cultura es todo, prácticamente todo, esta botella, este sillón, esta pantalla, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es la corbata, la ropa, todo es cultura, ¿no? Vale, de acuerdo, ¿no? Y el arte, precisamente la pintura, la escultura, etcétera, es algo que no tiene aparentemente ninguna utilidad. Eso es muy interesante. No tiene ninguna utilidad. O sea, sí, yo veo una pintura allí, ¿no? Y digo, hombre, pues me gusta, ¿no? Y entonces disfruto. Pero esto ¿afecta a mi supervivencia? En absoluto. Yo sigo igual. La estoy viendo, me está gustando, estoy disfrutando, estoy segregando a lo mejor endorfinas y demás y tal, porque me está gustando muchísimo la pintura, pero esto no afecta a mi supervivencia en absoluto, en absoluto. Es decir, el arte es algo a más, que viene a ser una adición, una cosa adicional a esa cultura que es una adaptación fundamental en nuestra evolución humana, ¿no? Y lo demás si es útil, pues fantástico, es fantástico, ¿no? Pero hay cosas que son adicionales, que no aportan para nuestra supervivencia. Entonces, el arte y todo esto pues es como algo más que no tienen los chimpancés, obviamente, ni ninguna otra especie, ¿no? Y eso, pues, no sé, surge de pronto y ya está. Y ahí lo tenemos y lo seguimos disfrutando y acrecentando con el paso de los años, ¿no? Hemos estado todo el rato hablando de cómo nos hemos diferenciado de los chimpancés y lo que nos diferencia de ellos, a pesar de que compartimos el 90%, el 99% del ADN. Pero los estudios de chimpancés sirven para conocernos a nosotros, los estudios científicos que se hacen sobre cómo se comportan. Claro, sí, se han hecho muchísimos estudios, o sea, no solamente estudios de campo, ¿no? Con el ADN, sí, aquí tenemos a nuestro querido amigo Trump. Bueno, no es simplemente para que veamos que somos muy parecidos, ¿no? Es decir, que hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, hay investigadores... Voy a dejar a Trump un ratito y lo quitamos. Dejo a Trump un ratito. Vale, da igual, si lo quieres poner no pasa nada. No creo que se vaya a enfadar por esto, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos primates, todos hacemos lo mismo, pues con claro. lo cual, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, lo cierto es que hay muchos investigadores que se han preocupado por estudiar el comportamiento de los chimpancés, por estudiar sus características, etcétera, ¿no? Hay características que son muy obvias, ¿no? La anatomía es que es una cosa muy obvia, ¿no? O sea, tú haces una disección de un chimpancé y una disección humana y no encuentras diferencias. Hay corazón, hay un hígado, etcétera. No hay ninguna diferencia prácticamente, salvo en la postura erguida, ¿no? Y el cerebro, que es un poco más pequeño. Pero luego está el tema del comportamiento, que esa sí me interesa mucho. Hay un investigador que acaba de fallecer, holandés, Frans de Waal, que a mí me encanta, ¿no? Porque estudió mucho el comportamiento de los chimpancés. Y claro, pues nos lleva a la siguiente situación. Bueno, compartimos con ellos el 98,5 o 8% y tal, de acuerdo. ¿Y eso se nota en algunas cosas? ¿En el comportamiento? Pues sí, se nota. Por ejemplo, los humanos somos muy territoriales, tremendamente territoriales. Como personas y como individuos y como grupo y como, en fin, una cosa que es una obviedad, tampoco voy a defenderlo ahora, ¿no? Somos muy tribales, tremendamente tribales, ¿no? Jerárquicos. O sea, la jerarquía está establecida en nuestra sociedad de una manera desde siempre, desde que tenemos, desde las tribus antiguas del Paleolítico y demás hasta el Neolítico, siempre hemos sido muy, muy jerárquicos. Cuantos más hemos sido,
Cuantos más individuos forman parte de la sociedad, mayor es la jerarquía, ¿no? Una jerarquía que va de nada al jefe o a la jefa que haya en ese momento, ¿no? Esto es una cosa así. Y Frans de Waal estudió, curiosamente, la política. Exacto. Estudió la política y dedicó mucho chimpancés. tiempo. En chimpancés. Estudió la política de los chimpancés. Y vio que la política de los chimpancés, claro, él lo que se hizo fue fijarse cómo observar, mirar, a ver qué hacían y demás. Y observaba cómo en la especie Pan-troglodites, como el macho alfa, que es el jefe de la tribu, conseguía ser el jefe de la tribu. No era porque fuera el más fuerte, porque diera más puñetazos que nadie, ¿no? ¿Qué es esta? ¿No se oye? Está un poquito dando algún problema. Ah, perdona. Que se quedó muy atrás. Sí. Vale. No se le ha quedado... Dejamos por aquí. Ah, vale, no es que se oye... ¿Vale? Sí, pero ¿se oye mejor? Pues él observó que el macho alfa no conseguía ser el macho alfa, el jefe de la tribu, del grupo, por su fuerza, sino por su habilidad para convencer a los demás. Por ejemplo, ¿cómo conseguía el apoyo de otros jóvenes? Pues les daba más frutos, más prebendas, ¿no? Decía, oye, pues mira, yo te doy aquí tal, te doy dos higos más y tal. Esto en chimpancés. Sí, en chimpancés. Y con las hembras igual. Pero esto es otro cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que contaba Frans de Waal, ¿no? Que había observado cómo un macho alfa se acercaba a una hembra que tenía un niño en los brazos, lo levantaba y le daba besuqueos, lo besuqueaba. Eso es lo que hacen los presidentes, ¿no? Sí que hacen lo mismo, exactamente lo mismo. No pasa nada, o sea, no tenemos que avergonzarnos en absoluto de ser igual que ellos. Practicamos la política igual que lo practican, lo que pasa es que lo hacemos de una manera mucho más sofisticada, ¿no? Hombre, yo lo que siempre digo, a mí me gustaría que fuéramos como el Pan paniscus, que es la otra especie de chimpancé, que son más pacifistas, ¿no? Son más pacifistas. Llevan, por cierto, la jerarquía es la de las madres. Son muy feministas, vamos a decirlo así, ¿no? Es otra forma de supervivencia también. También tienen su violencia, sus cosas, pero tienen otra forma, ¿no? Estos son los bonobos, claro. Hablas de los bonobos. Los bonobos. Sí. Los bonobos. Los bonobos, por ejemplo, tienen una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que esto no lo hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando encuentran un árbol con fruta, pues antes de pelearse por la fruta, pues lo que hacen es hacen el amor. Claro, bueno, no sé si lo sabéis, ¿no? el amor, Supongo, ¿no? exactamente. Sí, hay sexo Sí. entre ellos y demás, con una serie de tabúes, pero bueno, tal. Y cuando ya están tranquilos, ya se reparten la fruta. Y todos están tan contentos, ¿no? Entonces yo lo que digo siempre, lo que tenía que haber en el Congreso de los Diputados. No sigas, José María. Bueno, ya me callo, pero que todo el mundo se lo ha imaginado y ya está, ¿no? Déjame terminar con esta última pregunta y me encantaría que hoy es un día importante y sé que también lo es para ti, nos contarás de qué te ha servido a ti todos estos años de estudios, todos estos años de conocimiento de la humanidad y de nuestra especie. Sí, bueno, mira, era una de las cosas que cuando yo descubro esto fue ya haciendo la carrera, porque claro, lo has dicho tú al principio, ¿no? En España era tabú hablar de evolución humana. Cuando yo descubro el tema de la evolución humana, esto ya estaba en la carrera. O sea, yo tenía 21 años y me sorprendió, ¿no? Porque de esos temas hablábamos en la pandilla y decíamos, bueno, esto será una cosa que cuentan y tal, ¿no? Fíjate, en el Reino Unido, Darwin llevaba ya 100 años hablando de evolución, ¿no? Y ya todos los niños británicos sabían de ese tema. En España, los niños españoles no teníamos ni idea de nada, ¿no? Cuando yo descubro esto me quedo alucinado, ¿no? Y dije, esto es lo que yo quiero estudiar, ¿no? Y me he dedicado toda la vida al estudio del ser humano. Entonces, bueno, he aprendido muchísimo del tema. Primero te da un punto de humildad muy importante, ¿no? Porque dices, es que no somos nada. O sea, es que cuando ves los fósiles, 1 millón de años, ¿qué es 1 millón de años? ¿Y nosotros qué somos? Nada. Eso es lo primero que te da, ¿no? Decir, bueno, oye, pues, en fin, hagamos lo que podamos y demás, pero eso es lo más importante.
Y luego pues me ha ayudado a entender cosas que suceden, ¿no? en el mundo y demás, y a entender bueno, y a preocuparme mucho de cómo nos va en la vida, ¿no? A entender, por ejemplo. Hombre, lo que decía antes, somos territoriales y tenemos una cultura muy desarrollada. Y esa cultura la hemos desarrollado y nos ha venido muy bien, ¿no? Porque hemos progresado como especie muchísimo, ¿no? Hemos llegado a unas cotas impresionantes en los últimos 150 años. El problema está en que, claro, esta cultura, si no se controla, pues nos lleva a una serie de problemas muy graves, porque la territorialidad, al final, lo que apetecemos son los recursos de los demás, ¿no? O sea, cuando tú eres territorial, los chimpancés, por ejemplo, se pelean por el territorio. Incluso cuando los chimpancés mandan patrullas para patrullar el territorio y evitar que otros grupos se coman sus árboles, ¿no? Nosotros lo que hacemos es mandar misiles, ¿no? Bueno, da igual, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Y esto es lo que es preocupante, ¿no? Es lo que más me preocupa, ¿no? Me preguntaba el otro día una persona en medio de comunicación, decía, bueno, lo que le preocupa es que haya inteligencia artificial y nos quiten puestos de trabajo. ¿Esto es lo que te preocupa? No te preocupes. Ha habido muchas revoluciones industriales y nunca faltaba al final trabajo. Cambiamos y ya está, ¿no? Pues si se inventa la máquina de vapor o se inventa lo que sea, pues ya aparecerán otros. A mí lo que me preocupa fundamentalmente de la tecnología y demás es que la empleemos mal. Si la empleamos mal, entonces estamos perdidos. Hay que emplearla bien. Es una adaptación importante nuestra, ¿no? Y tenemos que emplearla bien. Si la empleamos bien, saldremos adelante. Si no la empleamos bien, pues entonces nos tiraremos bombas los unos a los otros y no acabaremos muy bien. Esto es lo que realmente me preocupa y cosas que he aprendido y que a mí me han servido mucho en la vida. Y yo, desde luego, creo que no haría otra cosa. Bueno, estudiaría de lo que fuera, ¿no? Pero esto no me lo perdería por nada, porque se aprende muchísimo, aprendes a conocerte a ti mismo, que no es poco, ya lo decían los filósofos antiguos, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? El símbolo que había en el templo de Delfos y demás, ¿no? Pues aprendes a conocerte a ti mismo y esto yo creo que te hace pensar, reflexionar y vivir con paz y tranquilidad. Llegar a la jubilación y decir, estoy tranquilo, he aprendido y esto es lo que... Y esto es lo que hay. Sí. Sería maravilloso si... Mira, hay algunas cosas que nos hemos dejado en el tintero. Déjame preguntártelas. Sí, adelante. No hemos hablado del fuego. Ah, lo del fuego. Claro. Y es que cómo no vamos a hablar del fuego en todo el proceso de desarrollo de la evolución de la humanidad. Claro. Hombre, el fuego es muy importante y esto, pues ahí, por ejemplo, mi buen amigo y colega Eudald Carbonell es uno de los temas que le encanta, ¿no? El tema del fuego. El tema del fuego ha sido muy importante en nuestra evolución, uno de los elementos culturales más importantes. ¿Qué nos permite el fuego? Por ejemplo, ahuyentamos... ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo hay los primeros indicios de que hemos aprendido a usar el fuego? Sí. ¿Era en nuestra especie? ¿Es en otras especies? ¿Es anterior a la aparición de Homo sapiens? Es anterior a Homo sapiens. Por ejemplo, los neandertales, igual que te he dicho que eran muy parecidos a nosotros, a tal punto que si no hubiéramos sido nosotros, hubieran sido ellos los que estuvieran aquí ahora hablando, ¿eh? Bueno, pues los neandertales hacían fuego, por supuesto, y lo controlaban perfectamente y, bueno, es tremendo, ¿no? La capacidad que tenían, ¿no? El fuego en Europa, por centrarnos en algún lugar, hay evidencias de hace unos 400.000 años, antes del presente. 400.000 años es mucho. Hay datos que apuntan a posibilidad de uso de fuego en África hace 1 millón de años, pero los expertos no lo aceptan porque dicen, bueno, es que habéis encontrado carbones y los carbones se producen con incendios, con lo cual no habéis demostrado nada. Para que se acepte que los humanos utilizamos fuego, tiene que haber una estructura, como una fogata o algo, ¿no? Que diga, hombre, sí, se ha creado un fuego aquí y se ha mantenido encendido y esto no es fácil de demostrar en arqueología, ¿no? Así que digamos que en Europa 400.000 años, como muy pronto, ¿no? Bueno, el fuego ha servido para muchas cosas. Ahuyentamos a los predadores. Una cosa muy importante, alargamos las horas de luz. Claro.
Porque, claro, si nosotros nos guiamos por el sol, en el hemisferio norte, pues cuando se pone el sol, a dormir. Y vamos a levantarnos cuando el sol se levanta, ¿no? Y claro, en invierno, pues los días son muy cortitos, ¿no? Con lo cual, pues no puedes tener ninguna actividad, ¿no? Entonces, si eres capaz de prolongar el día, pues a lo mejor empiezas a contar cosas alrededor de un fuego y a lo mejor el lenguaje puede tener una relación con el fuego, Con ¿no? el sentarse alrededor del fuego, ¿no? Claro. Y luego otra cosa muy importante, y es que cuando a alguien se le cayó un trozo de pollo en la fogata y lo probó, dijo, uy, qué rico, ¿no? Esto está muy bueno, ¿no? Ahí empieza la cocción de los alimentos y demás, ¿no? Y la cocción de los alimentos nos permite aprovechar mucho más el alimento en sí, es más nutritivo, te acaba dando muchísima más energía y muchísimo más de todo. Exacto, exacto. O sea que el fuego ha tenido una repercusión importante, ¿no? Has dicho algo muy interesante y es que si no hubiéramos sido nosotros, habrían sido ellos. Correcto. A ver, eso no es tan fácil. Eso significa, porque yo sé que hay muchas distintas teorías sobre lo que pudo ocurrirle a los neandertales porque ya no están aquí, porque se extinguieron. No sé cuál es la tuya, no sé si tú estás dentro de los que postulan que el Homo sapiens tuvo que ver con la extinción de los neandertales, si fue que se adaptaron peor que nosotros. No, mira, a ver, yo la última hipótesis que he escuchado, que he leído, es la que más me convence, ¿no? Mira, nosotros tuvimos la buena suerte de originarnos en África, donde el clima era bueno. Y ellos tuvieron la mala pata de vivir, no originarse, porque el origen de los neandertales y los humanos modernos, en mi opinión, está en Próximo Oriente, que es el cruce de caminos entre África y Eurasia. Ellos tuvieron la mala pata de vivir en Europa durante las glaciaciones más duras que hubo en el continente. Glaciaciones que tenían una duración de 100.000 años, que eran muy, muy, muy fuertes. Incluso los hielos llegaban hasta el norte de Francia, ocupaban el norte de Francia con un espesor a lo mejor de 50 metros y barbaridades, ¿no? Con lo cual hacía un frío terrible. Entonces los neandertales terminaron por extinguirse en el norte de Europa y solo les quedó el refugio del sur de Europa. No cruzaron el Mediterráneo y se quedan ahí, ¿no? De hecho, hay yacimientos aquí de últimos neandertales, ¿no? En la propia Claro, península ibérica. Correcto, es cierto, así se cuenta, ¿no? Pudo ser un refugio climático, de hecho. La península pudo ser un refugio climático en ese tiempo, ¿no? Se habla de esto y es muy posible, ¿no? Bueno, el caso es que los neandertales quedan reducidos, su territorio queda muy reducido. Y como son pocos, porque son tribus igual que nosotros, pequeñas, pues hay mucha endogamia. El cruzamiento entre unos y otros y tal, pues es entre grupos muy, muy próximos y eso crea una endogamia muy peligrosa. Y si hay endogamia, pues la riqueza genética va bajando, va disminuyendo y entonces yo creo que el golpe final lo dio Homo sapiens, nuestra especie, cuando llega a Europa. Se encuentra con una especie debilitada, una especie que antaño era fuerte, que había resistido glaciaciones una tras otra. O sea, Claro, y hay una cosa importante. Pensamos que una vez que llegamos nosotros ya está, en fin, los reyes, ¿no? El hombre de Cromañón, maravilloso. El hombre de Cromañón también se extinguió, desapareció precisamente por el frío que hacía en Europa, no aguantó. Hay estudios mitocondriales, de ADN mitocondrial, que demuestran que el hombre de Cromañón desapareció y que el que vino a continuación también desapareció y que los últimos que vienen más o menos en la época... Estás hablando de las distintas oleadas de Sapiens, claro. ¿no? O sea, porque Cromañón es Sapien también. Sí, o sea, sí, la sí, primera sí, oleada de Sapiens que se encuentra en Francia, ¿no? Claro. Y esa se extingue. Se extinguen completamente. Hay otra claro, segunda. Y eso ahora me hará hacer un comentario aquí, aprovechando que estoy aquí, ¿no? Bueno, entonces, al final, nosotros somos herederos de los últimos que llegaron hace unos 14.000 años a Europa, ¿no? Que es precisamente cuando se pinta Altamira. Somos hijos de los de Altamira, Lascaux, etcétera, y otras, los que pintaron en Europa, ¿no?
Y, por cierto... Espera un segundo, que esto es muy interesante. Ahí tenemos un clima ya muy benigno. Sí. O sea, que es esta última oleada africana, que es la que llega al norte de la península, Sí. de la que somos herederos. Eso y ya es. entonces no hay O neandertales. que no llega de África, o que ya llega O que ya de llega de Próximo Oriente. Asia, claro, de Porque Próximo ya en Próximo Oriente. Oriente ya está, ahí sí, ahí hay buen clima y ahí están ya sentados, ¿no? Con lo cual ya no hay ningún problema, ¿no? Pero mira, por cierto, yo como he estudiado aquí en Canarias, ¿no? También hice mi tesis doctoral, se hablaba mucho en los años 50, 40-50, del posible origen de los aborígenes canarios de los cromañones. Ahora ya no se puede hablar, porque los cromañones se extinguieron. Ya se sabía, ¿no? Ya estaba claro, ¿no? Que no es así, ¿no? Pero ahora mismo ya con esta última publicación que he leído ya definitivamente los neandertales no tuvieron absolutamente nada que ver con nada. O sea, desaparecieron, simplemente llegaron, el clima era muy frío y por muchas pieles que se pusieran y nada, no pudieron resistir el frío. Muy interesante. Para que veas que los neandertales no es que fueran más débiles ni nada, sino que nosotros también. Y encima veníamos de África, veníamos del calorcito y llegamos allí y nos encontramos con esto, ¿no? Entonces, pues también, por lo menos es lo que he leído. A ver, Alguna vez tenemos que hablar de por qué salimos de África, pero eso es otra conversación. Esta conversación, sí, sí. Vamos a abrir, si les parece a ustedes, si tienen interés en hacer alguna pregunta. Este caballero estaría encantado, sería estupendo. Recuerden que es una oportunidad única. Bien, me voy a animar a hacer la primera pregunta al profesor. ¿Usted cree que está preparada la humanidad actualmente para afrontar el cambio climático? Buena pregunta. Yo creo que todavía no a escala global. Vamos a ver, me explico. Hay muchas personas, muchísimas personas que están concienciadas, pero otras muchas no. Y hay más no concienciadas que concienciadas. Y eso es un problema. Y luego, por otro lado, tenemos en este momento un modelo de vida al que no podemos renunciar, porque bueno, es el modelo que hemos creado poco a poco, progresando, y ahora mismo lo que no podemos decir, señores, se acabaron los vuelos en avión porque contaminan mucho, o vamos a dejar de coger el coche porque no podemos seguir contaminando. No, tenemos que seguir cogiendo el coche, cogiendo el avión y contaminando lo queramos o no. Y esto es un problema, ¿no? Por mucho que... O sea, sí que tenemos que hacer el esfuerzo para conseguir no seguir contaminando, ¿no? Pero esto es muy complicado, porque tú no le puedes decir a todos los ciudadanos que haya en un país y decirles, señores, quieren un coche, tienen que comprarse un coche eléctrico. Desembolse 60.000 euros y ya está. No lo puedes hacer porque muchísima gente no tiene 60.000 euros para comprarse un coche eléctrico o de hidrógeno o lo que sea, ¿no? Entonces, ahora mismo es un problema, primero, social. Y segundo, la tecnología que tenemos en este momento, yo creo que sí podría hacer frente al cambio climático. Puede no hacer frente a una serie de desastres naturales locales. Por ejemplo, no podemos predecir si un volcán va a entrar en erupción. El caso de La Palma es un ejemplo, ¿no? Sí, había mucho ruido y los sismólogos sabían que podía ocurrir algo, pero al final sucedió. ¿Se puede parar el volcán de La Palma? No, es una fuerza natural que no tenemos ningún tipo de tecnología para pararlo. Y entonces, bueno, pues lo que hacemos es, pues nos vamos de allí y ya volveremos cuando se pueda, ¿no? Esto es una cosa local que no se puede solucionar. Un terremoto, pues suceden, sí, te avisan si pueden, con unos segundos de anticipación, pero no te da tiempo a moverte, ¿no? Y si estás en un sitio local y hay un terremoto muy importante, como el último que ha sucedido en Marruecos o en Turquía, y claro, lógicamente pues hay muchos fallecidos, pero es que no puedes hacer otra cosa, ¿no? Son problemas locales. O un huracán.
en países tan desarrollados como Estados Unidos, pues arrasan una ciudad y es una cosa local. Entonces, eso sí que va a seguir sucediendo y no tenemos tecnología de momento para pararlo. Pero claro, ese no es el gran problema. El gran problema es global. ¿Qué hacemos con el clima? Porque el clima sí que nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, este es el problema que yo veo. No hay todavía... sí que hay tecnología, porque ya sabemos que los vehículos funcionan con hidrógeno, por ejemplo, y generan vapor de agua, con lo cual esa tecnología ya existe. El problema es cómo socializamos ese adelanto, ¿no? ¿Cómo lo podemos socializar? Para que todos los ciudadanos tengan un coche de hidrógeno o eléctrico, porque los coches eléctricos también contaminan, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿O cómo podemos hacer que todos los ciudadanos viajen en avión gratuitamente si es que no se pueden pagar un billete? Claro, este es un problema social. Y eso yo creo que... No están de acuerdo con mi pregunta. No sé si ha quedado... No, allí por ahí. Ah, que no se le oye el micro. No se me oye, no se me oía. No sé, ha quedado, yo creo que más o menos. A mí me gustaría, yo quiero ser optimista, ¿no? Y bueno, hay muchas mañanas que me levanto con optimismo y otras que no, claro. Pero vamos a ser optimistas, porque es que si somos pesimistas, entonces arrojamos la toalla y eso no lo podemos hacer. Yo creo que tenemos que seguir adelante y a ver qué podemos hacer y, por supuesto, que nuestros cerebros, nuestros talentos innoven todo lo posible para conseguir salir de este problema que hemos generado sin tener culpa de ello, porque no podemos sentirnos culpables del modelo que hemos creado. Comentábamos antes que hemos comido juntos, ¿no? Cuando hace unos años pues el que no fumaba parecía que era tonto, ¿no? Y bueno, pues yo empecé a fumar, ¿no? Luego ya me di cuenta que eso no me iba bien y me quité enseguida el tabaco, ¿no? Pero mucha gente ha seguido fumando a pesar de que le dicen, oye, es que vas a tener un cáncer de pulmón y te vas a morir. Claro, si ya te avisan y sigues haciéndolo, pues entonces si te mueres, pues oye, ya es decisión tuya, ¿no? Pues ahora mismo ya nos están advirtiendo. Si contaminamos, es malo para nuestra salud. Está puesto ya en todos los anuncios. Hay gente que dice, me da igual, yo voy a seguir contaminando y si puedo más todavía, ¿no? Bueno, estamos avisados. Y esto ya no podemos decir, no, es que yo cojo el coche, me da igual porque es que no voy a contaminar. Sí vas a contaminar. Y es un problema. Estamos generando un problema y ahora ya somos conscientes de ello. Y el que no quiera ser consciente, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que no todo el mundo va a pensar igual. Y esto es un problema. Y los países, quien tiene la responsabilidad obviamente son los que gobiernan los países, ¿no? Pero claro, hay países que dicen, oye, mira, tú has contaminado durante muchos años y ahora me toca a mí, ¿no? Que es lo que dice la India, por ejemplo, ¿no? O lo que dicen países que están en desarrollo. Pues ahora me toca contaminar a mí. ¿Por qué no voy a contaminar yo? Ahora me dices que no contamine, que no prospere, que no... En fin, esto es un tema político muy importante, ¿no? Y a nivel social. Entonces, yo no sé, hay que pensar mucho en el tema y yo espero que esto se solucione. Espero que sí. Los que ya somos muy mayores a lo mejor no vamos a vivirlo, ¿no? Pero, claro, nuestros hijos y nietos sí. Y a ver qué mundo dejamos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, profesor Bermúdez, por darnos esta charla tan interesante. Bueno, en principio yo le quería hacer dos preguntas que desde mi ignorancia. La primera es que yo sí que he leído algún artículo diciendo que los neandertales, de alguna manera, en algunas posibilidades, se habían hibridado con el Homo sapiens en algún momento y aparecen restos en algunos códigos genéticos de que existió alguna posibilidad de hibridación entre neandertales y Homo sapiens. Si usted sabía algo de esto. Y después la siguiente pregunta es la relación del Homo sapiens, cómo el Homo sapiens es capaz de agruparse
a través de, usted comentó antes, de los símbolos, pero también de los mitos, el Estado, el rey, el Dios, y eso hacía que los grupos de Homo sapiens fueran tan grandes y tan numerosos que eran imbatibles. Claro, exterminamos a todos los grandes mamíferos de la Tierra, incluyendo, creo yo también, a todos los hermanos nuestros que pudieran haber, como por ejemplo podría ser el neandertal o otros hermanos de otros pueblos diferentes. Sí, el tema de la hibridación está parece que ya bien demostrado, exceptuando los pueblos africanos que no se juntaron con los neandertales, los pueblos eurasiáticos y americanos que salimos de África, hibridamos con ellos, ¿no? Yo creo que el periodo de mayor hibridación sucedió en Próximo Oriente, donde convivimos con ellos durante 80.000 años. Es curioso, por ejemplo, que en las cuevas de los neandertales aparecen objetos que son propios de Homo sapiens y viceversa. Es decir, había intercambio incluso de cosas, de objetos y demás, ¿no? Entonces, la hibridación sí sucedió y ahora mismo se calcula o se estima que las poblaciones eurasiáticas y americanas tenemos entre un 1 y un 4% de genes heredados de los neandertales, que no está nada mal, ¿no? Es decir, los neandertales de alguna manera viven en nosotros, ¿no? La siguiente pregunta es si exterminamos a los neandertales. Bueno, antes he comentado que los neandertales casi se autoextinguen por el tema climático, ¿no? El tema climático hace que bajen hacia las zonas más meridionales de Europa, quedan restringidos a territorios muy reducidos y como son pocos, la densidad demográfica es muy baja, pues hay endogamia. Y la endogamia es muy perniciosa porque hace que la riqueza genética de un grupo se empobrezca. Entonces, claro, si luego ya llegamos nosotros y nos encontramos con una especie empobrecida, pues fue muy fácil quitarle los territorios, ¿no? Y ellos desaparecen, claro, lógicamente, ¿no? Lo que ocurrió, por ejemplo, en Asia, ya en el lejano Oriente, de esto ya todavía no se sabe nada, porque se sigue trabajando, ha sido muy complicado trabajar en estos países. Nosotros, por ejemplo, nuestro equipo, yo ya me he retirado, pero aún todavía tengo algún viaje a China, pues estamos trabajando con ellos. No es fácil entenderse porque ellos están educados con una cultura diferente, no solamente cultura normal, ¿no? Cultura social, ¿no? Sino cultura científica. Entonces, es muy difícil que acepten teorías que están aceptadas ampliamente en el mundo occidental, pero para ellos en el mundo oriental son completamente distintas. Entonces parece que hablamos no solamente distintos lenguajes, que es así, ¿no? Ellos hablan chino mandarín y nosotros hablamos en inglés o en español o como sea, y ellos hablan en chino, pero es que en el lenguaje científico es lo mismo. Tienen un lenguaje científico que es diferente al nuestro. Es muy difícil entenderse con ellos, ¿no? Pero cuando esto se consiga, pues se va a aprender muchísimo de lo que ocurrió allí y podremos saber si también hubo hibridación con las poblaciones autóctonas de China, con las que se encontró Homo sapiens, ¿no? Muy probablemente ocurrió, claro que ocurrió. Yo creo que sí, porque es un proceso normal, natural, y algún día se demostrará, seguro. Buenas tardes, profesor. ¿Seguimos evolucionando? Sí. Claro, por supuesto, no nos hemos parado, ¿no? Desde el punto de vista biológico, la tecnología, digamos que ha tomado el relevo casi de la evolución biológica, ¿no? Porque ahora mismo, bueno, a ver, no es como con los animales domésticos que los manejamos a nuestro antojo y conseguimos pues razas caninas
que bueno, es que es de risa, ¿no? O sea, de ver un caniche y ver un pastor alemán, ¿no? Son la misma especie, pero hay una manipulación que no es genética, sino que es del propio fenotipo, mezclamos, hibridamos los animales y conseguimos cosas rarísimas. Nosotros entre nosotros no hacemos eso, ¿no? Y si hiciéramos eso, pues sería terrible, ¿no? No sé qué pasaría, ¿no? Pero desde el punto biológico seguimos evolucionando, ¿no? Con tanta lentitud que hemos hablado de 7 millones de años y 7 millones de años seguimos compartiendo más del 98% con los chimpancés. Por tanto, es muy lento, todo muy lento. Y la razón de esa lentitud es que nosotros tenemos nada más que 4 generaciones cada siglo. Y claro, la velocidad de evolución depende del número de generaciones. Por ejemplo, los roedores pequeñitos evolucionan muy rápidamente porque tienen muchas generaciones. Y más todavía los virus o las bacterias, ¿no? Que tienen una generación casi cada minuto, ¿no? Cuando estábamos hablando del COVID-19, la pandemia que hemos tenido, decíamos, bueno, ha aparecido otra cepa ahora, ¿no? Y eso, pues, abrías el telediario y decías, ya tenemos otra cepa. Y eso ocurría a lo mejor en el plazo de 2 meses, ¿no? Porque tienen, claro, una generación casi cada segundo o cada minuto, ¿no? Nosotros tenemos 4 generaciones cada 100 años y, por tanto, vamos muy, muy despacito. Y da la impresión de que no evolucionamos, pero sí lo estamos haciendo. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la conferencia. Yo quería casi rescatar un tema que usted lo tuvo en sus comienzos científicos, aquí en Canarias precisamente, estudiando a los aborígenes, ¿verdad? El hecho insular afecta a la evolución. Como biólogo hablamos este idioma y eso ha hecho de las Islas Canarias un vergel. O sea, tenemos mucha biodiversidad, ¿verdad? ¿En qué medida afectó la insularidad a los aborígenes canarios? No en su evolución, porque hay poco tiempo, pero sí en su aclimatación. Es como un laboratorio de aclimatación humana las Islas Canarias. Pues sí, lo que pasa es que las dataciones que se conocen aquí en Canarias llevan el poblamiento como mucho al primer milenio antes de nuestra era. Y la mayor parte de los expertos comentan que el cambio de era, o sea, hace unos 2000 años. 2000 años no es nada. 2000 años la insularidad no afectó demasiado, ¿no? Lo que decía antes, se necesita tiempo. Un ejemplo muy claro de insularidad es Homo floresiensis. No sé si has oído hablar de esto, ¿no? Bueno, Homo floresiensis se comenta que posiblemente estuvieran en la isla de Flores durante 1 millón de años, por lo menos, ¿no? 1 millón de años ya es tiempo, Entonces ellos evolucionaron hacia seres pequeñitos de 1 metro, 1 metro y pico, muy poquito, con la cabeza muy pequeña. Los dientes, bueno, yo es que casi no los reconozco y soy experto en dientes, pero me cuesta trabajo reconocer algunas piezas, ¿no? Tienen características muy, muy extrañas, ¿no? Entonces sí, esa insularidad sí se notó en la isla de Flores, pero aquí en Canarias no, porque 2000 años o 3000 como mucho no es tiempo suficiente como para producir cambios apreciables y por tanto los aborígenes eran como nosotros, muy, muy similares, ¿no? Luego ya pues hubo mezclas, hubo hibridaciones y demás, aunque por cierto se conserva aquí aproximadamente, se calcula el 70% de la herencia aborigen. Un 70% es mucho, ¿eh? Me dicen que solo tenemos tiempo para una última pregunta. Disculpen, ¿hacemos esta? Ha hablado antes de el desarrollo del cerebro, el desarrollo de la mano, incluso ha hablado del oído, la forma de caminar, que eso es lo que nos ha ido diferenciando de los primitivos.
pero ¿y la boca, la mandíbula, el cuello? ¿Eso configuró el que pudiéramos hablar, el que se desarrollara un lenguaje? ¿Eso fue a la par con otras especies o solo la nuestra? ¿El neandertal también tuvo esa opción? No lo sé. Y también últimamente, no sé si ha salido una teoría de que el Homo sapiens tenía la piel muy oscura, prácticamente negra, ojo claro. ¿Por qué nos aclaramos? ¿Fue por la glaciación? ¿Fue una mutación? ¿Fue una adaptación al clima? ¿O eso es mentira? ¿Eso lo han inventado? No sé. Sí, cuando nos expandimos fuera del continente africano, hace unos 120.000 años, que es bastante, nos adaptamos a las condiciones que nos encontramos, ¿no? Si vivíamos en África, la piel era oscura sí o sí, por fuerza, ¿no? Si no teníamos protección. Por supuesto, yo no me refiero a cremas solares ni nada, me refiero a protegerse del sol, ¿no? La insolación, pues, es mala, produce cáncer, ¿no? Y por tanto, tener la piel oscura es una manera de protegerse contra el cáncer, porque tienes melanina en la piel y entonces los rayos solares no te afectan tanto. No necesitas ponerte cremas solares, ¿no? Por ejemplo, si tienes la piel muy oscura no hace falta, ¿no? Ya tienes una protección natural. Por tanto, lógicamente, si un dibujante o un escultor hace una reproducción de un australopiteco viviendo en África, en la sabana africana, si lo pinta de color oscuro o negro, casi negro, pues es correcto, ¿no? Cuando nos vamos a zonas muy septentrionales, donde hay poca insolación, si no tienes la piel blanca, estás perdido. Porque el poco sol que llega tienes que conseguirlo sí o sí, porque como no tenemos medicamentos para tomarnos como hacemos ahora, pues teníamos que tener la piel clara, sí o sí. Y por tanto las poblaciones nórdicas que llegaran al norte, al cabo de varios miles de años, acaban siendo claras, de piel clara sí o sí. Es que no hay otra solución, porque los que tienen piel oscura se van a quedar raquíticos. O sea, la vitamina D que podemos conseguir del sol pues nos hace que nos desarrollemos correctamente. Si no tenemos vitamina D, raquitismo. Y si tenemos raquitismo no nos reproducimos y por tanto esos individuos de piel muy oscura van a desaparecer. Así que el clima hizo muchísimo para adaptarnos y ser tan dispares como somos en la actualidad, ¿no? Poblaciones nórdicas en general de piel muy blanca, cuanto más hacia el sur, más morenos. En la península ibérica y en el Mediterráneo, pues todos tenemos una piel más o menos morena en general, ¿no? Porque tenemos estamos en un clima intermedio, ¿no? O sea que el clima, desde luego, ha sido fundamental para nuestra adaptación y nuestro fenotipo, nuestro aspecto en general, ¿no? Y la primera pregunta, lo de la cara, lo de la voz. Bueno, es que es muy difícil saber el estudio de cuándo empezamos a hablar. No se ha conseguido todavía, a pesar de los intentos, ¿no? Porque las partes blandas, que son las que utilizamos para poder hablar, desaparecen. Nos queda nada más que la mandíbula. Y con la mandíbula es muy difícil llegar a ninguna conclusión, solo con la mandíbula y el maxilar, es decir, los huesos. Con los huesos no somos capaces. Hay algún huesecillo por ahí que te permite saber algo, pero no hay forma de... Con lo que queda es muy difícil llegar a ninguna conclusión. Por eso he comentado antes en los trabajos de mi compañero, mi colega de proyecto, Ignacio Martínez Mendizábal, que ha estudiado el oído, porque es la otra parte de la audición, del lenguaje, ¿no? La emisión de la voz y la recepción de la voz. Entonces, con la recepción de la voz, él sí que ha podido ver que efectivamente neandertales y nosotros teníamos la capacidad de recibir esta información que estoy yo en este momento emitiendo, ¿no? Una información compleja de vocales y consonantes. Hasta ahí se ha podido llegar. Y hasta ahora, por mucho que se ha intentado, por muchos investigadores que han trabajado en el tema de cuándo empezamos a hablar,
no lo han conseguido. No lo han conseguido nunca porque no hay elementos que te permitan saberlo. La mandíbula no es suficiente. Hay tiempo para una pregunta más que por allí. Si te parece bien. Hola, buenas tardes y gracias por la conferencia estupenda. Bueno, sé que ya ha hablado un poquito de esto, pero quería profundizar un poquito más. Vamos a ver, sabiendo con tanto detalle la evolución de nuestra especie, ¿no? Me gustaría saber si hay algún modelo que prediga a dónde vamos a llegar. Es decir, como se sabe que el pelo rubio va a desaparecer, si más o menos se puede intuir si va a haber a lo mejor una atrofia de alguna parte del cuerpo o una hipertrofia de otra parte, como un desarrollo del cerebro, pues cómo ha ido, ¿no?, a lo largo de la evolución, a lo largo de tantos millones de años, digamos, ¿no? Es muy lento, pero bueno, ¿se ha estipulado eso? ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda intuir hacia dónde vamos? Gracias. Esto es difícil, ¿eh? Sí. Bueno, es una buena pregunta y es complicada de contestar, ¿no? Porque es muy difícil saber dónde vamos a ir. Primero porque no conocemos cuál va a ser el medio en el que nos vamos a desenvolver en el futuro, ¿no? El medio es fundamental. Hay una cosa muy interesante, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me decían, bueno, claro, dentro de unos años tendremos un cerebro más grande, ¿no? Porque lógicamente pensamos que tener un cerebro grande, que es lo que hemos hablado antes de aquí, te hace ser más inteligente, ¿no? Y entonces, pues a mí me preguntaban medios de comunicación y me decían, no, hay que pintar a un ser humano con un cerebro, no sé, 2.000 centímetros cúbicos, ¿no? Porque esto es, claro, lo lógico y normal, en fin, vamos a evolucionar a ser más inteligentes. Y claro, ahora yo te puedo responder que eso no es posible. Y te voy a decir por qué. Primero, porque el cerebro consume nada menos que el 25%, es decir, la cuarta parte de la energía que utilizamos en reposo. Cuando estamos durmiendo, que estamos tranquilos y no nos movemos, el 25% de la energía se la lleva el cerebro. O sea, es un órgano carísimo, carísimo. Y los niños que están desarrollando el cerebro, se estima que hasta el 75% de la energía que consumen se la lleva el cerebro. O sea, que es un órgano tan caro que tener un cerebro de 2.000 centímetros cúbicos sería una barbaridad, sería inviable. Desde el punto de vista biológico es inaceptable, ¿no? Y segunda cuestión, ¿cómo darían a luz las mujeres? Con un cerebro de 2.000 centímetros cúbicos. Los niños tendrían 600, 800 centímetros cúbicos al nacer y no podrían nacer, claro. O la mujer ensancha el canal pélvico hasta unos límites que no sé, físicamente inviables. No queremos, ¿no? No, claro, es normal. Así que olvídate, por favor, de eso, ¿no? A mí me preguntaba un profesor de un hijo que tengo, ahora tiene 12, va a cumplir 12 años, me decía, me ha dicho el profe que vamos a perder el dedo meñique del pie. Digo, dile que no se preocupe, que se va a levantar todos los días con el dedo en su sitio. Y es verdad, o sea, no vamos a cambiar. Y además, como cambiamos tan despacito, pues eso, y sobre todo, lo que decía antes, es importante el medio. Si no conocemos el medio que va a haber dentro de 1 millón de años, imaginemos que, por ejemplo, podemos llegar a vivir 1 millón de años, si no conocemos ese medio es imposible saber cómo vamos a reaccionar, porque evolucionamos con nuestra riqueza genética, pero en función del medio que tengamos, ¿no? Si el medio es de una manera, pues cambiaremos de una manera, si el medio es de otro, cambiaremos de otra, y por tanto es ciencia ficción totalmente. Tenemos que terminar. Desde luego, una vez más, muchísimas gracias. Solo quiero decirte una puntualización. Siempre te oigo decir que lo que te ha enseñado esto es humildad, pero
aprender de evolución humana te ha enseñado humildad. Pero yo pienso, jolines, es que somos los únicos. Es que mira lo que hacemos. Vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo. Gracias por la invitación. Ha sido un placer. Que se repita.